Bienvenidas a este primer episodio de Mujeres Sanadoras. Soy Agos, para las que están comenzando, y quiero comenzar este episodio contándote sobre mí. Me parece muy importante conocer a la persona que estamos escuchando, que vamos a seguir recomendaciones o que queremos que nos mentoree en determinados asuntos, y por eso quiero contarte para ver si te resuena, si te gusta mi historia, si te gusta lo que tengo para compartirte y todo lo que vamos a estar hablando en este podcast de Mujeres Sanadoras. Entonces, lo primero que te quiero contar es cómo yo conocí a la Ayurveda. Soy mentora en Ayurveda y espiritualidad, y contarte mi historia y cómo yo pude superar mis desafíos y cómo llevé esto a mi práctica me parece importante para comenzar. Te cuento que desde muy pequeña me diagnosticaron gastritis muy aguda, muy profunda, y tenía un montón de dolores, intolerancias, acidez, tenía úlceras. Bueno, me costaba muchísimo todo lo que es la alimentación, y durante muchos años el único tratamiento que tuve era tomar una pastilla para aliviar este dolor, ¿no? Y dormir levantada, quizás a alguno le pasó dormir levantada, no comer determinados alimentos porque me generaban más malestar. Y esa era la única solución que por el momento conocían los médicos a los que yo asistía, y que por lo menos durante 10 años apliqué en mí. Luego conocí el Ayurveda y el yoga, y al mes de poder aplicar estas herramientas, mi gastritis, que tanto me había acompañado durante tantos años, había desaparecido. Habían desaparecido las úlceras, había desaparecido el malestar, pude volver a comer un montón de alimentos, pude notar cuáles eran realmente los que me hacían mal en general y sacarlos o reducirlos en mi dieta. Y pude empezar a observar cómo mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mi relación con la vida, mi entusiasmo ante la vida empezaba a cambiar. En este momento yo estaba estudiando abogacía, estaba por recibirme de abogada y estaba trabajando al mismo tiempo. Y pensaba, ¿cómo puede ser que las personas no conozcan esta herramienta? ¿O cómo puede ser que yo no conocía antes todo esto? ¿Cómo puede ser que tuve tantos años, más de 10 años de sufrimiento, de alguna manera? Y quería que más personas lo conozcan. Entonces comencé a formarme. Me formé en Ayurveda en general, tomé cursos, aprendí terapias, me formé como instructora de yoga, de técnicas de respiración, de meditación. Empecé a enseñarlo en niños, en adolescentes, porque yo comencé desde muy temprana edad. Entonces quería que los adolescentes también tengan estas herramientas. Después seguí enseñando a adultos. Soy cosmiatra también, estudié cosmiatría. Pero había algo en mí en todo esto que decía, uno no puede vivir haciendo esto como una pasión. Quizás te pasó en algún momento. Y decía, no, tengo que seguir una carrera convencional, que es el derecho, y hacer todo esto como un hobby, como algo extra en la vida. Pero seguía sintiendo este llamado tan grande de acompañar a otras personas en que tengan estos procesos, que se conozcan, que vean sus emociones, que tengan herramientas de cuidado, entre comillas, natural, ¿no? Como esto de natural hablo de conocer su cuerpo, conocer cómo funcionan sus mentes, qué alimento le hace bien, qué no, conocer sus ritmos biológicos. Y ese llamado cada vez era más fuerte. Y un día tuve que hacerlo. Ya no había más forma. Ya sentí un montón de incomodidades por no poder hacerlo. Entonces dije, bueno, como probablemente este era mi pensamiento en ese momento, no voy a poder vivir haciendo lo que amo, que es este otro lado. Voy a empezar a reducir mis horas laborales como abogada, que la cual me genera muchísimo estrés. Voy a empezar a reducir estas horas y voy a aumentar mis horas dando cursos, asesoramientos, aplicando terapias. Y voy a ver si ahí puedo compensar económicamente. Esto me generó más estrés. Imagínense, tener un trabajo, por más que reduzca las horas, muy estresante, y después poder mantener un negocio, ver qué herramientas tenía, también me generaba mucho estrés. Cómo atraer personas, me generaba mucho estrés, pero me traía el segundo más satisfacción. Sabía que había algo ahí que tenía que trabajar. Y empecé a acompañar personas, hacía asesoramientos individuales, hacía terapias, empecé yo a seguir formándome, empecé a viajar a India, empecé a profundizar en todo esto. Y un día, quizás a muchas les pasó, vino la pandemia. La pandemia fue para mí un quiebre, porque ya no podía tener el contacto uno a uno en esta herramienta que tanto me gustaba, de poder asistir a las personas, de verlas, de aplicarles terapias, de darles asesoramientos, de enseñarle cómo cuidar su piel, de hacerle limpiezas, ¿no? Como todo este proceso tan hermoso. No lo podía hacer uno a uno, cara a cara. Como muchos, tuvimos que empezar a trabajar online. Y cuando empecé a trabajar online, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer todos estos cambios? Y ahí fue cuando empecé a ver que si quería tener un negocio realmente holístico,
tenía que empezar a ver cuáles eran mis trabas, las cuales aparecieron y eran un montón. El miedo a no tener dinero, el miedo de que no se puede vivir haciendo lo que uno ama, tiene que hacer un trabajo convencional, de esos que ya se conocen, el miedo a yo soy suficiente para la otra persona, yo soy suficiente para enseñarle a la otra persona, yo puedo sanar a otros, yo puedo acompañar a estas personas en estos procesos, yo puedo ser responsable de mí misma, yo puedo crecer en esta responsabilidad. Tengo herramientas para hacerlo. Necesito más formaciones, tengo que estudiar todo el tiempo, aprender más de Ayurveda o de espiritualidad, de yoga, de todo esto que yo quería implementar para poder hacerlo. Tengo que estudiar más carreras, ¿no? El Ayurveda, el yoga, estas herramientas holísticas en Argentina, por lo menos en donde estoy yo actualmente, no están reguladas. Y en general en la mayoría de los países, por más que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, no están reguladas. Entonces, diciendo, bueno, yo puedo ejercer todo esto sin estas regulaciones del Estado, me surgieron muchísimas dudas. Dudas también que quizás te pueden aparecer como, bueno, la parte científica yo ya la había superado porque ya sé buscadores, sé dónde buscar los estudios, pero en un momento también lo pensé como, ok, yo soy un reflejo de que se puede sanar y que se puede estar mejor con todas estas herramientas, pero ¿hay algún aval científico? Yo ya había pasado por todo este proceso también, el cual ya lo tenía. Y tenía una mentora en Ayurveda que todo el tiempo me decía, tenés que llevar estas herramientas a más personas, tenés que llevarlo a toda Latinoamérica, a toda la hispana y que no quede solo en esto. Y esto resonaba una y otra vez en mí. ¿Cómo puedo llegar a tantas personas? Y un día me decidí a crecer, a sanarme, a ver mis emociones, a enfrentarlas, a ver cuáles eran las que no me estaban dejando avanzar. A meditar en ello, a conectar con mi corazón, a conectar con mi visión, a conectar con lo que yo realmente quería, a conectar con mi Dharma, con esto a lo cual venimos a hacer. Y también decidí ser responsable de mí misma. Y ser responsable de mí misma y de mis decisiones, además de ver mis limitaciones, esto de ser como un guerrero, ¿no? Los que hacen yoga, las posturas de yoga, ser como un guerrero, utilizar esta postura para la vida, en enfrentar las cosas que empiezan a aparecer. Entonces decidí empezar a estudiar. De la misma manera que me había formado en Ayurveda, necesitaba a alguien, como tuve mi mentora, la doctora Nisha, que ella es de India y ella me ayudó muchísimo a crecer en mí, a empoderarme desde la Ayurveda. También necesitaba alguien que me guía cómo hacer un negocio holístico, cómo llevar estas herramientas a otras personas. Y así fue como comencé en esta pandemia a estudiar todo esto. Y lo que empezó a suceder también en esto de formarme desde un lado de cómo armar un negocio, un emprendimiento, fue que decir negocio me daba miedo. Porque decir negocio era decir tengo que cobrar por un servicio. Decir negocio era definirme a mí como una persona que se valía por sí misma, una persona que estaba sola, entre comillas, en esto. Y también me daba miedo poder crecer. Tenía miedo a la abundancia, tenía miedo a que yo ya no tenía el límite de un trabajo convencional. Yo ya no tenía límites para hacer lo que yo amaba hacer. Y tuve que asumir esto con mucho miedo, aunque no lo puedan creer, quizás te está pasando. Da miedo ver que no tenemos límites a nuestro crecimiento. Y empecé a estudiar, empecé a formarme con mentores que me enseñaban cómo armar mi negocio, cómo llevar mis números, qué tenía que hacer. Pero de la misma manera que cuando estudié Ayurveda se me presentaban las dificultades de que las personas te enseñaban mucha teoría y poca práctica, también me di cuenta que la mayoría de los mentores hoy en día se basan muchísimo en los números, en lo duro y no en lo espiritual. Y así fue como decidí empezar a compartir con otras personas desde mi negocio en que no podemos quitar lo espiritual ni de nuestros hábitos, ni de nuestro negocio, ni de nuestros estudios, ni de lo que querramos hacer en esta vida. Porque para poder crecer en cualquier aspecto necesitamos sanar. Sanar nuestra relación con nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro límite. Y si no podemos observar todo eso y sanar y conectar, no podemos avanzar. Y Mujeres Sanadoras nació desde ese lado, en que después de más de 10 años de estudiar Ayurveda, de emprender, de tratar pacientes, de tener alumnos, de vivir distintos formatos de un mismo negocio, desde dar clases presenciales, asesoramientos, terapias,
cursos online, etc., formaciones. Quería ayudar a estas mujeres que necesitan sanarse a sí mismas para poder vivir haciendo lo que aman, que tantos años me costó a mí y tanto esfuerzo me costó para simplificarlo. Hablemos de qué nos está atrapando hoy que no nos permite hacer lo que nosotros amamos. ¿Qué no nos deja vivir 100% de eso? ¿Cuántas emociones tenemos trabadas y cuántos miedos internos son los que no nos dejan avanzar? Hoy quiero que este podcast sea eso, sean mujeres que quieren sanarse de forma holística a sí mismas para poder vivir haciendo lo que ellas aman, que sea emprender de esta forma holística, pero entender que somos mujeres sanadoras. Estas mujeres sanadoras somos esas que nos sanamos a nosotras mismas y queremos acompañar a nuestra familia, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a que también puedan hacer lo mismo. Pero entender que primero también tenemos que sanarnos a nosotras. Que nosotras somos esa traba que no nos permite conectar con las personas que queremos sanar. Entonces, te doy la bienvenida a este podcast donde vamos a hablar de esto. No solo vamos a hablar de sanación individual, de ayurveda, de espiritualidad, sino de que te animes a vivir la vida que quieres vivir. Que tengas ese negocio. Porque emprender a veces nos queda chico, ¿no? Como emprender nos quedamos en hacer algo para comenzar, pero que asumas ese rol, de que ese es tu negocio, de eso es lo que vos querés en tu vida y que vos podés hacerlo. Y que hay un montón de herramientas esperándote para que puedas acompañar a sanar a otros y puedas sanarte a vos misma. Porque al fin y al cabo esta vida es de tomar más conciencia sobre nosotros mismos. Y si podés conectar con tu luz y acompañar e iluminar a otros, estás en el lugar correcto porque acá nos vamos a dedicar a eso. Vamos a encender nuestra vela personal e iluminar a otros. Así que espero que te haya gustado este primer podcast donde te conté un poco sobre mí. Te conté mucho sobre la vida que yo tuve que atravesar en más de 14 años y vamos a seguir hablando sobre todos estos temas, sobre el equilibrio, espiritualidad, ayurveda, yoga y sobre todo cómo sanar nuestras emociones y ayudar a sanar a otros y emprender haciéndolo. Así que te espero en el próximo podcast. Escribime en mi Instagram qué te pareció, qué te gustaría que charlemos y compartirlo con esas personas que pensás que están en esta vibración de sanar, de sanarse y de emprender haciendo esto porque es posible y te voy a guiar para que lo puedas hacer. Nos encontramos la próxima semana en el próximo podcast y déjame tus comentarios. Me encantaría poder leerlos.